A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y ya nos acompaña en nuestra secuencia Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE, Miguel Zamora, economista senior del IPE. Qué gusto hablarte, Miguel. ¿Cómo estás? Muy amable. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, José? Gracias por la invitación. Esta mañana vamos a analizar el escenario económico mundial y cómo este escenario, de otra manera, repercute en nuestro país, ¿no? En primer lugar, me gustaría echarle una mirada a Miguel, cómo se presenta en el momento el escenario económico internacional, por favor. De hecho, en el escenario económico internacional es muy importante partir de la premisa de que se ha generado en el último año mucha incertidumbre y sobre todo cuando uno lo asocia a algún tema en particular, esto se encuentra relacionado tanto al manejo de la política arancelaria y por ende de lo que viene ocurriendo con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en el mundo. Y ya muy recientemente se suma otro tema, por ejemplo, el manejo de la política monetaria, ya sea desde la Reserva Federal, que sería como el equivalente al Banco Central de Reserva aquí, ¿no? El manejo de la política monetaria en Estados Unidos, puesto que próximamente habría un cambio de la presidencia. Ahora, en el momento, ¿cómo esta incertidumbre afecta al resto de países, fundamentalmente cómo nos afecta a nosotros? Por ejemplo, un primer efecto de esta incertidumbre ha sido que en buena parte el dólar como moneda mundial, se ha ido debilitando. Entonces eso se ve reflejado al menos para otros países como nosotros en una reducción del tipo de cambio. El tipo de cambio en este último año de gestión de Donald Trump se ha reducido y hemos visto una reducción significativa de casi 3.75 soles a menos de 3.4. Era una reducción que no se veía en tiempo. Entonces, ese es un primer efecto, ¿no? Ya, sí. Ahora, a este ritmo, las economías mundiales, fundamentalmente Estados Unidos y China, ¿van a seguir creciendo o sea, la economía de estos países puede tener algún efecto, alguna contracción? De hecho, cuando analizamos el último tiempo para Estados Unidos y para China puntualmente, se encuentran algunos indicios de moderación. Entonces, y estos indicios, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se ve un crecimiento un poco más lento, un poco más moderado. Y cuando uno empieza a hacer un zoom, ¿qué podría estar explicando este crecimiento? Encontramos que casi la mitad corresponde a todo el boom de inteligencia artificial, inversión en centros de datos, las importaciones de equipos de procesamiento. Entonces, el dinamismo de la economía estadounidense va a estar muy sujeto a cómo pueda continuar este boom de la inteligencia artificial, ¿no? Al menos en el corto plazo viene sosteniendo a la economía estadounidense. Y así vamos al otro lado y pasamos al caso de China. Tenemos que en China hay algunas alertas importantes. Por ejemplo, ya lo que corresponde a inversión en infraestructura, inversión inmobiliaria, se encuentran contrayéndose. Cada vez hay una menos inversión en infraestructura, en infraestructura productiva, en el sector inmobiliario. Y entonces eso genera algunas señales de alerta de que el crecimiento de China, que es nuestro principal socio comercial, pueda ir reduciéndose. Ahora, en el caso de nuestro país, para extrapolar lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Cómo esto puede tener un efecto, sobre todo, en el precio de los metales? Nosotros ahorita somos exportadores en estos momentos, el precio de los metales está alcanzando. Si hay una reducción, una caída en la economía china, ¿de qué manera esto puede tener alguna afectación hacia nuestro país? Sí, de hecho, las conexiones con China son muy importantes. En ese sentido tenemos el hecho de que, por ejemplo, China es nuestro principal socio comercial. Y nuestro principal socio comercial, sobre todo para el caso de lo que es cobre, ¿no? Entonces, en la medida en que se puede haber una desaceleración de la economía china y más puntualmente del caso de las inversiones, puede tener alguna repercusión sobre nuestras exportaciones de cobre, nuestras exportaciones de acero. Entonces son
productos clave que posicionamos en ese mercado y que podrían tener algún riesgo. Ahora, ¿qué importancia va a tener que en los próximos años tengamos un manejo estratégico de nuestra economía frente a esta posición geopolítica que están adoptando tanto China como Estados Unidos en esta parte de la región y fundamentalmente en el país? Claro, hay a manera como de resumen de lo primero que comentábamos, o sea, el panorama nos muestra un mundo, una economía global con cada vez más incertidumbre. Se imponen aranceles, el crecimiento es cada vez menor, entonces eso implica algunos retos, ¿no? Unos retos, pero que se ponen en el contexto de que los precios de los minerales están en niveles muy altos. Y algunos retos que, por ejemplo, implicarían para Perú como a nivel local, sería, por ejemplo, el hecho de estar en la capacidad de impulsar un poco más la inversión minera. La inversión minera en anteriores periodos con precios altos de los commodities era casi el doble de lo que viene siendo hoy en día. Entonces, ese es un primer punto de partida. Otro punto es, en la medida en que hay algunas restricciones comerciales en el mundo, a donde debería apuntar la política comercial, la política exterior, es a una mayor integración. Sobre todo por el hecho de que Perú cuenta con acuerdos comerciales. Claro. Perú se encuentra muy integrado al mundo y de los más de 20 acuerdos comerciales con los que ya cuenta, está negociando otros 7 y 8. El camino correcto sería poder consolidar esta cada vez mayor integración al mundo. Ahora, en este entorno global donde tú manifestabas al inicio de la conversación, hay mucha incertidumbre, ¿no? ¿Cuándo va a pesar que un próximo gobierno tenga una línea mucho más ordenada en la economía, brinde seguridad jurídica hacia las inversiones y de qué manera esto podría afectar y tener una agenda clara de inversión? ¿Cuál sería, en esa perspectiva, los pasos a seguir? Continuando con lo anterior que de hecho que te mencionaba, tenemos algunas líneas como por ejemplo que se pueda impulsar un poco más la inversión minera. Tenemos otro punto de partida que es consolidar cada vez más la integración mediante acuerdos comerciales, y sumando ambos, un punto estratégico sería como poder impulsar inversiones en el ámbito portuario. De hecho, en buena parte el comercio exterior se da a través de los puertos, entonces existen algunos proyectos de modernización de algunos puertos en la costa que va a ser clave poder sacarlos adelante. ¿Y cuánta afectación puede tener el panorama electoral acá en el país? ¿Gravita en algo? En buena parte, desde el Instituto Peruano de Economía hemos podido identificar algunas propuestas de los planes de gobierno de los candidatos. Entonces, algunas alertas es el hecho de que algunos no tienen alguna línea de acción en cuanto a política comercial, política exterior, o incluso el tema de inversiones se encuentra un poco más débil, un poco más frágil respecto a lo que es impulsar la inversión portuaria, que al final es lo que termina conectando sectores productivos, sectores estratégicos como la minería con el mundo exterior. Finalmente, en todo este devenir que tenemos y con esta incertidumbre que has mencionado, Miguel, ¿estamos preparados para enfrentar una situación de crisis a nivel mundial en el país? ¿O es que nos puede tocar por las decisiones que puedan adoptar en algún momento China, Estados Unidos? Eso debemos entenderlo como un primer punto de partida. Perú es una economía integrada al mundo, y en la medida en que Perú se encuentra integrada al mundo, uno puede identificar algunos socios con los cuales se encuentra un poco más integrado. Y en ese sentido tenemos que, para el caso de Estados Unidos y China, si juntamos nuestros flujos comerciales a estos países, explican casi la mitad de lo que le enviamos al mundo y de lo que recibimos del mundo. Entonces, hacia los próximos años, pensando ya en un periodo 2026-2030, Perú va a estar muy sujeto a lo que puede ocurrir en estas economías. De manera preliminar, lo que estima el Fondo Monetario es que estas economías puedan tener una moderación en su crecimiento, ¿no? Y va a estar muy sujeto a cómo puede ir desarrollándose
el boom de la inteligencia artificial en Estados Unidos, cómo pueda recuperarse el sector inmobiliario en China. Entonces, esos son riesgos que están latentes, ¿no? Hacia los próximos 5 años, sobre todo. Te preguntaba esto porque China es uno de los principales inversores en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué efecto podría tener algún tipo de cambio, algún tipo de consideraciones que se planteen en el plano mundial global y sobre todo en el plano geopolítico, ¿no? Claro, de hecho ahí como para cerrar esa idea, China se encuentra muy integrada a nivel Perú en cuanto a inversión extranjera directa, claro, proyectos mineros, temas de infraestructura. Entonces, lo que pueda ocurrir en la economía de China hacia los próximos 5 años eventualmente tendrá una repercusión. Muy bien, Miguel, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Muy agradecido, Miguel. Muchas gracias, José. Bien, de esta manera tenemos que ir culminando la presente hora informativa de RCR, Red de Comunicación Regional. Sigue usted en sintonía horaria de RCR, Red de Comunicación Regional. Me acompañó en la coordinación periodística general Alexander Nicoletti Morales. Permiso, amigos. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.